momentico, bueno, algún inconveniente de acceso, pero ya vamos a poder iniciar. Para esta ocasión, en la sesión que tenemos el día de hoy, vamos a estar viendo lo relacionado con la segunda de las tres secciones de aprendizaje que tenemos para este curso. Así que les recuerdo, ya que vamos iniciando, siempre aprovecho, dejo un recordatorio al iniciar la sesión. Cuando necesiten ayuda, si de pronto no estamos directamente en la sesión, siempre tienen la oportunidad de observar el foro de dudas e inquietudes donde pueden realizar las preguntas que tengan relacionadas con el curso para que de esta manera puedan recibir toda la asistencia relacionada entre sesiones. Sé que no todo el mundo alcanza a ingresar a las sesiones, pero aquí queda la oportunidad de realizar las preguntas, de tener allí precisamente la consulta de cualquier duda que se presente y van a tener toda la ayuda de mi parte en ese caso. De igual manera, les recuerdo en la sección actividad de aprendizaje, que es la que vamos a observar hoy, siempre está disponible la guía de aprendizaje en la cual ustedes van a poder mirar cómo está organizado el curso y siempre van a encontrar las indicaciones y sugerencias que pueden necesitar para las distintas evidencias que van a realizar. Para hoy específicamente vamos a estar viendo el componente formativo, Let's Introduce Ourselves, y luego vamos a estar viendo cómo realizamos la segunda evidencia, que es el foro Let's Meet. Por ahora participemos en el componente formativo. Vamos a ir mirando los contenidos que tenemos acá. Para esta ocasión vamos a estar teniendo tres secciones. En la primera vamos a observar lo que es el uso del tiempo presente simple. Luego vamos a mirar lo que son los pronombres personales en función del sujeto y en función del objeto para mirar precisamente cómo funcionan en inglés. Y en lo tercero vamos a mirar un vocabulario sobre personal information para tener claridad allí en los contenidos que vamos a estar manejando para esta ocasión. Entonces, pasando a lo primero, que es el tiempo presente simple, que es lo que tenemos para este caso, vamos a recordar un poco acerca de cómo funciona en este caso. Es muy similar al uso en español, tiene una pequeña diferencia, podríamos decir en este caso, y es que el tiempo presente simple va más enfocado en inglés a hablar de aquellas cosas que son siempre válidas o que no tienen un tiempo en específico para ocurrir. Sé que a veces suena un poquito extraño, pero al compararlo con el español, veremos que la mayoría de usos coinciden tanto en inglés como en español en esta categoría. Entonces, para ese caso, vamos a encontrar, por ejemplo, que utilizamos el simple present en inglés cuando vamos a hablar de acciones o estados permanentes, cosas que consideramos que siempre van a ser válidas. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Si decimos que Colombia tiene una enorme industria hotelera, esto es algo que muy probablemente ha sido válido ya por cierto tiempo y que va a seguirlo siendo mucho más allá del tiempo en el que hablamos. También la utilizamos cuando hablamos de cosas que tienen cierta regularidad, es decir, la hacemos normalmente cada cierto tiempo. I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año. Habrá un diferente momento en el año. De pronto habrá algún año en el que no lo hacemos, pero lo común es que sí ocurra de esa manera. Entonces, para esos casos, utilizamos el presente simple. También cuando hace referencia a rutinas, hábitos, cosas que se realizan con cierta frecuencia. No solamente cosas que ocurren durante largos periodos, sino que repetimos a diario o casi todos los días. Anna wakes up every day at 6 a.m. Ella se despierta
todos los días a las 6 de la mañana. Puede que algún día no, de pronto los fines de semana, pero lo común, lo normal y repetido es que precisamente sí lo haga. Entonces, eso lo hacemos en presente simple. A veces en español lo dicen en presente continuo, mientras que en inglés sí mantenemos el presente simple para estos casos. Puede que les digan, no, yo me estoy despertando como a las 6 en estos días. Entonces ya ahí sí. En ese caso en inglés, si es algo que se repite, que sabemos que es común, entonces vamos a utilizar el simple present para ese caso. También se puede utilizar para dar instrucciones, indicaciones, señales, aunque para esto ya después veremos, hay otras alternativas, pero por ahora lo podemos usar así. Puedes decir a la persona, you turn left, then go down Oak Street. Gira allí a la izquierda, baja por esa calle. Tiene la opción en ese caso. Pero como le dije, hay alternativas que después veremos. Por ahora sé que les puede servir en caso de que necesiten dar indicaciones. También podemos utilizarlo cuando hay compromisos que están cercanos a futuro, más que nada aquellos que sabemos que tienen ya una condición fija, es decir, sabemos que van a ocurrir porque ya está programado. Son eventos que no esperamos que ocurran en cualquier momento, sino que sabemos que a futuro van a ocurrir en un momento determinado. Por ejemplo, next week is the championship. O sea, el campeonato es la próxima semana. Ya supongo que es un evento con fechas determinadas, entonces sabemos que va a ocurrir sí o sí y por lo tanto lo consideramos desde ya como algo válido. Pues bien, entonces habiendo visto eso, y ahí miramos algunos ejemplos de frases que podemos utilizar de esa manera, vamos a ver precisamente qué tipo de acciones podemos empezar a conocer en presente simple. Obviamente, en inglés hay cientos, probablemente miles de verbos que podemos utilizar, pero vamos a ir mirando algunos de los más básicos que nosotros podemos manejar, porque la idea es que podamos empezar a tener el vocabulario necesario para hablar de nosotros mismos, para hablar de cómo se dan las cosas. Y por eso tenemos precisamente este vocabulario. Si se dan cuenta, todos los verbos que aparecen allí en las imágenes que tenemos empiezan con la palabra to. La palabra to para ese caso es una indicación de que el verbo está en su forma básica. Así como los verbos que aparecen abajo en la traducción terminan en ar, ir, estar, hacer, tener, pero ya cuando los utilizamos no decimos yo estar, tú estar, sino que ya allí lo cambiamos dependiendo de quién vamos hablando. Eso es lo que ocurre en este caso. Entonces, por eso, cuando están los verbos así, sin hablar de nadie en específico, en español le colocamos ar, ir, dependiendo del caso, mientras que en inglés se coloca el to delante de la palabra del verbo para indicar exactamente eso mismo. Es lo que llamamos en español el infinitivo. Entonces, vamos a ir mirando estos verbos básicos. Tenemos muy en cuenta los tres primeros que aparecen allí, que son to be, to do y to have. Lo vamos a utilizar mucho en distintas situaciones. Espero que lo sepan conocer e identificar para que lo puedan aplicar debidamente. También, tanto en español como en inglés, suelen ser los verbos que tienen como ciertas diferencias o excepciones a la manera en la que hablamos siempre y por lo tanto hay que aprenderlos en detalle, no olvidarlos para que de esa manera nos facilite el hablar en inglés, el expresarnos, porque para muchas ideas básicas vamos a utilizar estos tres verbos. To be puede ser el verbo ser o estar, según lo que decimos en español, nos sirve para hablar de quiénes somos, de nuestras características, de nuestra ubicación, dónde estamos. El verbo to do, que es hacer, nos sirve precisamente para hablar de muchas cosas que hacemos en el día a día. El verbo to have, que es tener, nos sirve para expresar aquello que tenemos también características o que poseemos. Y también como auxiliar sirve para hablar de ciertos tiempos gramaticales que ya después veremos con más calma. Tenemos to eat, que es comer.
Tenemos read, que es leer. Tenemos call, que es llamar, tanto llamar por teléfono como llamar a alguien directamente. Tenemos play. Play, en este caso puede significar varias cosas porque tiene varios usos. Los dos principales que podemos ver, play significa jugar, pero también cuando se refiere a instrumentos musicales, se utiliza como tocar o es la traducción de tocar. Entonces, si tocamos el piano o la trompeta, la guitarra, bueno, en esos casos se usará play. Ya eso lo iremos viendo más detalladamente. Study, que es estudiar. Drink, que es tomar o beber, como lo quieran decir. Buy es comprar. Tenemos walk, que es caminar. Tenemos watch, que es ver o mirar, depende de la expresión que vayan a utilizar. Listen to, que es escuchar. En el caso de verbos como listen, en este caso, después del verbo, va siempre la preposición to. Algunos verbos hacen eso, también pasa en español. Cuando yo digo, yo escucho a un amigo, por ejemplo. Entonces, escuchar siempre lleva allí, cuando hablamos de personas, ese a. Es una condición que utilizamos con ese verbo, por ejemplo. Eh, en inglés lo hacen ciertos verbos en todo momento, tienen ciertas preposiciones fijas, ya los iremos aprendiendo, siempre los van a ver junto con ellas en todo caso. Tenemos write, que es escribir, sing, que es cantar, sleep, que todos lo hacemos, dormir, fly, que es volar. De pronto no lo hacemos así como el águila que aparece allí, pero sí en avión, por ejemplo. To wash, que es lavar, work, que es trabajar, travel, que es viajar. Tenemos drive, que es conducir o manejar, que se refiere a vehículos como autos, buses, camiones. Go, que es ir, también es un verbo que vamos a utilizar bastante porque, bueno, de ir es algo que hacemos mucho, ir a distintos lugares, así que nos va a servir para esa parte. Live, que es vivir, y to pay, que es pagar. Bueno, ya habiendo explicado esa parte, vamos a ver algunos ejemplos con algunos de los verbos que tenemos en este caso. Lo que vamos a ver acá es básicamente lo que utilizamos al hablar de distintas personas. Cuando mencionamos esto, debemos referirnos a que en inglés, a pesar de que a veces a algunos no les parezca, la mayor dificultad está debido a que en inglés el uso de los verbos es más simplificado de lo que lo hacemos en español. Vamos a colocar un ejemplo con la palabra work. El verbo to work, que es trabajar, en español tiene múltiples formas que debemos aprender y que de hecho nos hemos aprendido con el uso. Si utilizamos el presente simple, tenemos 6 formas. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Y ya nos las aprendimos y de hecho si avanzamos en otros tiempos, como en futuro, trabajaré, trabajarás, trabajaremos. Si es en pasado, trabajaba, trabajabas, trabajábamos, en fin. Tiene muchas formas, mientras que en inglés, si miramos el verbo en su tiempo presente, veremos que solamente tiene 2 formas diferentes en las que se escribe. Tenemos work y tenemos works. No hay más. Entonces, debemos acostumbrarnos a que precisamente comparamos con español y nos damos cuenta de que en realidad en inglés el verbo tiene mucha menos variedad, solo que en español ya nos acostumbramos a esos cambios y hay que tener en cuenta que en inglés ocurren. El verbo work va a estar siempre escrito de la misma manera y también pronunciado, claro, cuando vayamos a decirlo, solamente cambia en este caso. Entonces vamos a revisar cuáles son esos casos. Lo primero que tenemos es en singular, cuando hablamos de una sola persona. En primera persona soy yo quien habla. En segunda persona es usted que escucha o tú que escuchas, depende cómo lo quiera decir. En tercera persona hablamos de alguien que no está en la conversación, de él, de ella, de la maestra, de, por ejemplo, Luis.
de el perro, de la ciudad, todas esas cosas que mencionamos que tenemos que decir con una palabra para especificar de quién hablamos porque no es la conversación, estamos hablando en tercera persona singular. Cuando hablamos de plurales, en primera persona hablamos de nosotros, en segunda persona hablamos de ustedes o de vosotros, vosotras, si estamos hablando en español de España, y en tercera persona hablamos de ellos, de ellas, con quienes no estamos hablando. Estamos hablando de alguien más. Entonces, el único caso en el que el verbo va a cambiar un poco es en la tercera persona de singular. Entonces, para primera persona decimos I work, para decir yo trabajo. Recuerden, por cierto, aquí tienen el parlantico siempre para escuchar la pronunciación que vamos diciendo. You work, si tú trabajas o usted trabaja, depende cómo lo quieran decir. Y en tercera persona de singular vamos a encontrar tres opciones. Algo muy importante para entender en inglés es precisamente eso. En español tenemos solo dos pronombres de tercera persona de singular, que son él y ella. Entonces utilizamos he works, él trabaja, she works, ella trabaja. Cuando pasamos a it works, en este caso nos vamos a referir, ojo, a algo que no es ni masculino ni femenino. ¿Qué pasa en inglés? Que en inglés todo lo que no es personas, es decir, animales, lugares, objetos en general, no son ni masculinos ni femeninos. Entonces vamos a utilizar en ese caso it. ¿Ok? En el caso de work, además de trabajar, lo podemos entender como funcionar, y cuando la máquina está trabajando, por ejemplo. Entonces, si yo digo la máquina funciona, la máquina trabaja, yo digo the machine works, o puedo decir it works. En ese caso, it traduciría la, si digo la máquina, puede traducir en español cualquiera de los dos, pero nunca se va a utilizar para personas. Así como de la misma manera, he y she no se van a utilizar para hablar de objetos. ¿Ok? En el caso de los animales, solamente cuando el animal es una mascota o un animal muy cercano de granja, por ejemplo, o algo, a veces utilizan he y she para referirse a los machos y a las hembras, pero se puede utilizar it la mayor parte del tiempo. En plural tenemos we, que es nosotros o nosotras, tenemos you, que es ustedes, ya lo decíamos, y they, que sería ellos o ellas. Allí como para que quede la referencia, aunque claro está, cuando ustedes vayan a estudiar esto en material, se van a dar cuenta de que allí en el componente formativo está especificado precisamente todos estos detalles sobre los pronombres, pero quería allí verlos precisamente en su conjunto. En algunos verbos, a diferencia de work, por ejemplo, el verbo go, que es el verbo ir, vemos que en tercera persona agrega dos letras, agrega la E y la S. En este caso, por motivos de sonido, para go, para agregar solamente la S se tendría goes, para ellos no suena bonito, simplemente ambos idiomas, tanto español como inglés, hacen ciertos cambios cuando a veces los verbos no suenan de la mejor manera, ¿sí? En español, por ejemplo, yo digo yo trabajo, estudiar, yo estudio. Conocer, no digo yo conozco, digo yo conozco. Hacemos ciertos cambios porque sabemos que no nos suena de la mejor manera y buscamos algo que suene más armonioso, más bonito. En este caso, hay ciertos sonidos que ahorita vamos a ver que cuando pasamos a tercera persona cambian. En vez de colocar la S, colocan ES. En el caso de study, termina en Y. En este caso vemos que la Y cambia a I latina. Son poquitos los verbos que hacen eso, pero bueno, hay que recordar allí algunos. Study es quizá el único que vamos a ver por ahora. En tercera persona decimos studies, pero de resto son iguales. Por eso no hacemos como una lista así de tenemos que decir cuáles son las formas en las que lo vamos a decir. No, no hace falta. Mientras que en verbos en español, como el verbo ir, tenemos que aprendernos voy. La palabra voy, por ejemplo, no se parece en nada al verbo ir, pero nosotros nos lo aprendimos de esa manera, solo por poner un ejemplo, ¿no?
Voy, vas, va, vamos, vais, van. Entonces, bueno, en inglés eso sí es un poquito más sencillo. Y aquí vamos a tener precisamente un video que ustedes, pues cuando estén practicando, lo van a poder ver. En este caso, les van a explicar precisamente estas formas que decíamos para tercera persona, que es la única que cambia. Vale decir también, eso aplica solamente a frases afirmativas. Pero cuando encontramos sonidos que son muy parecidos a los de la S, entonces ya dijimos, agrega S en tercera persona. Entonces, si el verbo termina en sonidos como es, ch, x, z, para todos esos sonidos que tenemos allí, si agregamos solamente la S al lado, va a sonar raro. ¿Ok? Vamos a mirar aquí, que de hecho aparecen algunos ejemplos. Para regresarnos un poquito, tenemos, por ejemplo, watch, que es mirar. Si agregamos una S nada más sería watch. Nos podríamos hasta morder la lengua tratando de decir eso. Entonces simplemente se dice watches. Wash, que es lavar, lo mismo, washes. Allí van a tener la misma idea. Para esos casos, también. Cuando el verbo termina en vocal, la vocal op, también como go y do, que son ir y hacer, también aplica lo mismo. Goes, does. Es simplemente una cuestión de facilidad para el sonido. Cuando el verbo termina en Y, pues bueno, si va con una vocal antes de la Y, no pasa nada, simplemente agregamos la S. Pero cuando lleva una consonante y luego la Y, como en study, studies, en ese caso la Y cambia y latina. Bueno, si hay otro verbo que vimos ahorita que también hace eso, que es el verbo fly, el verbo volar. Cambia a flies, cambia la Y a I latina. Esa diferencia de sonido, yo diría que hoy, para lo que nosotros vamos a hacer, no se percibe casi así como que al momento de hablar, pero si lo practican en lo que hemos venido viendo, verán que la Y en inglés tiene dos tipos de sonidos que de pronto hacen allí cierta diferencia. Entonces, como a tener en cuenta al momento de practicar. ¿Ok? Así que muy pendientes con esa parte, pero sí de esta manera vamos a identificar esas diferencias de verbos. Bueno, quería allí mostrarlo en ese caso. Ahora bien, para estos cambios o este estilo de los verbos, como les dije, tenemos estos tres verbos aquí presentes que los vamos a ver en pantalla, que son el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. Eh, para el caso de esos tres verbos, son muy utilizados, pero también tienen ciertas particularidades. El verbo do, como termina en vocal, en tercera persona, es does, para decir él hace o ella hace, he does, she does. El verbo have cambia a tercera persona has, para decir él tiene, he has, ella tiene, she has. El único verbo en inglés que hace algo parecido a una conjugación es el verbo to be, porque tiene tres formas. Sigue siendo más práctico que el español, que tiene seis, pero sí debemos aprenderlas. Utilizamos am cuando hablamos de nosotros mismos, I am, yo soy o yo estoy. Utilizamos is cuando hablamos de otra persona, he is, she is. Y para los demás casos utilizamos are. Es algo que debemos ir aprendiendo allí cuando vayamos a utilizar este verbo. Igual, cuando ya nos lo aprendemos en función de la persona de quien hablamos, es mucho más práctico porque am lo podemos utilizar para hablar de nosotros mismos solamente. Que en el caso de is podemos conseguirlo pues al hablar de otra persona, de alguien más que tengamos allí presente y ya de esa manera podemos aplicarlo precisamente en la conversación. Bueno, vamos a ir viendo ya que tienen allí esos casos, espero que los puedan observar y vamos a mirar lo que son las estructuras de cómo utilizamos los verbos. Aquí van a aparecer varios ejercicios y vamos a empezar a mirar lo que es la parte afirmativa. ¿Por qué lo afirmativo primero? Porque, bueno, hay que mirar las distintas formas y especialmente porque estos cambios que hemos visto para tercera persona aplican más que nada
en la forma afirmativa y ya les voy a explicar el por qué. Para las frases en inglés en presente simple vamos a utilizar siempre la estructura de sujeto, verbo y complemento. En este caso, si yo digo yo vivo en Colombia, digo I live in Colombia, así como aparece el ejemplo en el cuadro. Si digo que él vive en Colombia, entonces digo he lives in Colombia. Aplico allí el cambio en tercera persona al hablar de él que no está en la conversa, agrego la S simplemente. Allí van a tener varias frases de ejemplo, pero miramos que todas siguen el mismo orden de frases. A veces en español no lo hace. Ojo, hay ciertas frases que no, pero tratemos siempre de buscar este mismo orden para que sea más fácil, ya que en inglés no suele cambiar. En el caso de las frases negativas, en este caso, vamos a mantener el mismo orden de sujeto, verbo y complemento, solo que vemos que vamos a utilizar algo que se llama un auxiliar. Una característica que tiene el idioma inglés es que precisamente para muchas frases, para indicar la negación, para indicar pregunta, para indicar futuro, nos la vamos a encontrar en distintos casos. Hay palabras que son las que dicen precisamente qué tipo de frase tengo. En este caso, si la frase está en presente simple, vamos a tener para la negación do not o does not. Eso nos va a indicar que la frase es negativa. Entonces, yo no vivo en Colombia. I do not live in Colombia. Miren que para tercera persona, do cambia y dice he does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. Como ya el auxiliar hace la negación, y la tercera persona en el verbo live no cambia, sino que permanece en su forma básica. Ya en este caso se consideraría redundante, siendo que does not indica ya que hay tercera persona, ya el verbo no necesita cambiar en ese caso. Cuando hay los auxiliares, ya no tenemos que preocuparnos de si el verbo lleva s, es al final, no hace falta nada, solo que el auxiliar va a indicar precisamente allí la tercera persona. Ahora bien, hablando de esta tercera persona, la tercera persona hace algo que se llama contracción. No es algo que ustedes tengan que utilizar inmediatamente, pero es bueno que ustedes lo observen porque en inglés se utiliza mucho. En español normalmente es considerado algo informal. Si decimos, por ejemplo, ¿para qué? A veces decimos ¿para qué? Significa lo mismo, usa menos letras. Pero también lo consideramos en español como algo relajado, algo informal. En inglés tiene unas normas, unas reglas que lo rigen, aunque eso sí, también en ciertos entornos formales, como al escribir ensayos, cartas empresariales, cosas y demás, no solemos utilizarlo mucho, pero en el hablar común sí se usa. Tampoco es visto como algo, una manera mala o mal hablar el idioma, porque hay personas que en español dicen ¿para qué? Y el otro le corrige, se dice ¿para qué? Mientras que en inglés nadie corrige esto porque es la forma común de conversar. En este caso, si tenemos do not, podemos decirlo como don't. Mira que se reemplaza una comita, aparece allí que se llama apóstrofo. Esta va a reemplazar la O del not que se quita. Y en tercera persona, does not pasa a ser doesn't para ese caso. Muy bien. Tenemos también lo que son las frases interrogativas. En este caso, las frases interrogativas van a utilizar también el auxiliar, aunque en este caso lo van a colocar al principio de la frase. Así que si ustedes escuchan una frase que empieza por do o por does, significa que están ante una pregunta. Así que muy atentos porque le toca allí responder algo. Hay que mirar de quién preguntan. Entonces, do I live in Colombia? Yo vivo en Colombia. Does he live in Colombia? Para preguntar si él vive en Colombia. Pues bien, en todos los casos, como vimos, el orden de la frase no cambió. Lo único que hacemos es agregar un auxiliar y dependiendo del auxiliar que agregamos, en qué posición va, sabemos si es una frase negativa o una pregunta.
Por cierto, estas preguntas que están aquí son preguntas cerradas, es decir, son preguntas que se responden con sí o con no. En este caso, para esa parte, vamos a encontrar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque las preguntas que hacemos en inglés, que son cerradas, no se responden solamente diciendo yes o no, sino que lo común es que al responder la pregunta vamos a repetir el auxiliar de la pregunta. Entonces digo, ¿do you buy fast food? Para preguntar, ¿tú compras comida rápida? Oh, yes, I do. Puedo responder repitiendo, yes, I buy fast food, pero lo común es simplemente repetir el auxiliar. O si digo, does he drive a sports car? ¿Él maneja un auto deportivo? Oh, no, he doesn't. Allí cambio el auxiliar a una forma negativa, pero en este tipo de preguntas que se responden con yes o con no, lo normal es repetir en la respuesta el auxiliar de la pregunta, como para que se entienda que van relacionadas. Si lo que queremos en lugar de una pregunta cerrada es una pregunta abierta, es decir, aquella que nos va a dar información como respuesta, entonces vamos a utilizar estas palabras interrogativas. Por ejemplo, what, que significa qué. Y le pregunto, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Y ahí no puedo decir yes o no. A menos que uno quiera responder, le digo, no, no quiero responder, pero ya eso es otra cosa. Pero normalmente se espera que respondan con información. Where, que significa dónde. Por ejemplo, where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? Ahí hay que mirar la ubicación, dónde en este espacio y demás. When, que significa cuándo. Por ejemplo, when do you eat? ¿Cuándo comes? Ah, cuando hay pausa, cuando es hora de almuerzo, etcétera. Allí podemos hacer la pregunta de esa manera. La única excepción, ya saben, como el tiempo, así como cuando preguntamos por el tiempo, preguntamos qué hora es, por ejemplo. Entonces en inglés preguntamos what time para decir qué hora. Ahí utilizamos el what para ese caso. Who es para gente, por ejemplo, who do you work for? ¿Para quién trabajas? Eso lo preguntan así como en las películas donde busca el espía al malo y bueno, le pregunta a los otros, ¿para quién trabajas? Allí va la pregunta. Why, para preguntar el por qué, el motivo, causa, razón de algo. Why do you behave like this? ¿Y por qué te comportas así? O tenemos how. How significa cómo. Y preguntamos, how do you clean your house? ¿Cómo limpias tu casa? Aunque how se puede combinar con otras palabras para crear otros tipos de pregunta. Por ejemplo, how much, que significa cuánto. How much ice cream do you want? O how old, que lo traduciríamos como cuántos años, porque es para preguntar qué tan viejo literalmente es la persona. How old are you? Para preguntar cuántos años tienes. Ya para este tipo de preguntas, simplemente vamos a agregar delante de la pregunta la palabra interrogativa que vayamos a poner, what, where, when. Si se dan cuenta, esta se les llama WH word porque la mayoría empiezan por esas dos letras, por WH. Ya esas después las irán aprendiendo en la medida que vayamos teniendo como más vocabulario para mirar. Pero sí es bueno que ustedes las vayan identificando al momento de escuchar o de leer estas preguntas para que sepan precisamente que están ante una pregunta. Entonces, what do you buy in the mall? ¿Qué compras en el mall? Aquí permanece el auxiliar porque en esa indicación, antes del sujeto, nos va a dejar claro que estamos ante una pregunta. Tenemos where does she go on weekends? ¿Dónde va ella los fines de semana? Allí vamos a tener la palabra interrogativa y el auxiliar que nos indican la pregunta y luego sujeto, verbo y complemento. Ese orden no cambia. Para aquellos que lo quieran referir, miren que aquí aparece una tablita con lo que es ejemplos del verbo en presente simple. En este caso, la oración dice, I eat rice every day. Yo como arroz todos los días. Lo vamos a tener en las distintas personas. Para aquellos que les gusta este tipo de tablas y que es mucho más fácil o práctico aprender de esa manera, allí pueden comparar la frase afirmativa, interrogativa, negativa
en sus distintas formas. Pero en general, la afirmativa lleva sujeto, verbo y complemento. La negativa lleva el sujeto, el auxiliar, do not o does not, verbo y complemento. Mientras que la frase interrogativa llevan primero el auxiliar, sea do o does, y luego sujeto, verbo y complemento. No va a cambiar ese orden de ninguna manera. Y para practicar lo que venimos viendo aquí, tenemos una actividad didáctica que les recuerdo, como siempre, no es calificable, no va a afectar su nota en el curso, no va, el hecho de no hacerla o de hacerla mal, no les va a dañar la nota, así que háganla a conciencia para que ustedes practiquen. Y aquí básicamente lo que van a tener es ciertos verbos que vamos a estar viendo, mirar si se están utilizando en tercera persona o no. En el caso del verbo to be, mirar si estamos hablando de una tercera persona, que sería is, o si estamos hablando en general de varias personas, sería are, que fue lo que vimos, que es el único verbo que hace ese cambio. Ya una vez las terminen, le dan a verificar respuesta y allí el mismo sistema les va a decir si lo hicieron bien o no. Muy bien. Acá en la segunda sección que vamos a pasar, ya vimos ahorita los pronombres sujetos, yo ahorita se los expliqué. Igual les repaso, que son I, que soy yo, you, que es tú o usted, he y she, que son él y ella, it, que traduce eso, porque hablamos, lo usamos mucho para cosas, pero que como vimos puede traducir él o ella si estamos utilizando, hablando de un objeto masculino o femenino en español. We, que significa nosotros o nosotras, you, que ya lo vimos en singular, también significa tanto tú como usted, pero también significa ustedes. Ahí depende más del contexto, saber cuándo se usa, y they, que traduce ellos o ellas. Un detalle que sí podemos tener en cuenta, que va explicado en este punto, es que el pronombre I, ese yo, va a ir siempre en mayúscula. Esa palabra va en todo momento en mayúscula, así vaya a mitad de frase. No pasa nada con ese caso. Ya dije lo del caso de you, que significa ustedes, usted. Depende del contexto, mirar si están hablando de una persona o de varias. También decíamos el caso de it, lo dijimos, traduce él o ella. Si yo digo, la vaca bebe agua, yo digo, ella bebe agua, pero ese ella en inglés no va a ser she drinks water, sino que va a ser it drinks water. Entonces, ahí hay que mirar bien claramente cuál caso estamos utilizando para hablar. Ya para they, que significa ellos, ellas, ya ahí sí no hay que estar pendiente como hay diferencia. Eso ocurre solamente en singular. Y un consejo final para esta sección es que los pronombres deben estar siempre en la frase, o si no, un sustantivo. Como vimos que el verbo no cambia como en español, que uno puede decir, por ejemplo, yo como pizza o como pizza solamente sin decir el yo, porque queda claro allí sin necesidad de cambiarlo. En inglés, como el verbo comer no cambia, el verbo eat es fijo, debemos agregar siempre, siempre, siempre el sujeto, o sea, un pronombre o un sustantivo para ese caso. Así que muy pendientes en esa parte. Siempre va a indicar, si digo solamente como pizza todas las noches, esa terminación del verbo nos va a indicar de quién hablamos, pero en inglés no existen esas pistas. Por eso es que en ese caso debemos asegurarnos de que se indique precisamente el pronombre, diga I eat pizza every night. Si dicen solamente eat pizza every night, no queda claro, está hablando de mí, está hablando de usted, está hablando de varias personas, no lo sabemos. Pues bien, bueno, ya habiendo visto los pronombres de sujeto, vamos a pasar a mirar lo que son los pronombres objeto. Para este caso, vamos a mirarlo, creo que la manera más práctica en la que lo podemos mirar es con algún ejemplo. Si yo utilizo el primer ejemplo que aparece allí, que dice, Ana calls Javier, en ese caso, al yo hablar de que Ana llama a Javier, pasa algo. Que de pronto en español lo marcamos, pero no en todas las frases. A veces, de hecho, lo marcamos de más, es hasta redundante. Si decimos Ana calls Javier, es porque ella, que es Ana, es quien
realiza la acción de llamar. Pero en el caso de Javier, ¿será que Javier está llamando? No, Javier no hace la acción de llamar, él simplemente la recibe. Entonces, en ese caso, colocamos a Ana antes del verbo para indicar que es ella quien llama, mientras que Javier va después del verbo, porque sirve en ese caso para indicar quién es el que está recibiendo la acción de llamar. En esos casos, vamos a hablar entonces de lo que es un pronombre objeto. ¿Por qué? Porque así como dijimos ahorita que el sujeto es el que hace la acción, que siempre lo debemos colocar en la frase, también hay objeto en la frase. Objeto no necesariamente se refiere a una cosa, sino que se refiere a quién o qué recibe la acción que estoy realizando. En el ejemplo de Ana calls Javier, allí vamos a encontrar que Ana es quien llama. Entonces yo digo she calls para decir Ana llama, ella llama, puedo decir she calls. Pero en ese caso, si miran la frase que aparece allí, decimos en ese caso she calls him, ella lo llama a él. En español tenemos dos formas de marcar eso. Primero es el lo, ella lo llama, o colocamos el a él también, es una referencia para decir que no es él el que está llamando, sino a él lo están llamando. Entonces, esa combinación del a él y el lo son las que nos indican que ese es el objeto de la frase. Entonces, en inglés no hay que repetir ese lo y el a él y repetir nada de eso, sino que simplemente nos vamos a aprender ciertos pronombres que al estar escritos de esta manera nos van a dar la idea acerca de cómo está indicado quién es el sujeto, quién es el objeto. Entonces, en esa parte aparece allí expresado. Siempre va a ir el sujeto antes del verbo, siempre el objeto va después del verbo. Si yo digo, oye, Héctor está mirando a Sandra y me está mirando a mí, es una persona que nos está observando a ambos. Entonces yo digo, he is looking at us. Él está mirando a nosotros. O sea, él nos está mirando. ¿Ok? No decimos él nosotros está mirando o él está mirando nosotros, a menos que digamos está mirando a nosotros. Le tenemos que decir nos está mirando a nosotros. Hay que agregarle siempre el a delante del pronombre que utilizamos para que quede correcto. Entonces, es la forma en la que se suele decir, pero sí hay que tener presente ese cambio. Mientras que en inglés basta simplemente con cambiar el pronombre. Si volvemos al ejemplo de Ana y Javier, yo puedo decir he calls her para indicar que ya es Javier el que llama a Ana y no de la otra forma. Obviamente debo cambiar la posición. No puedo decir her calls he. No, debo colocar primero antes del verbo el sujeto de quién hablo y luego después del verbo el objeto de quién está recibiendo la acción. Entonces, para eso los pronombres que vamos a utilizar, allí los tenemos en la tablita que tenemos de ese lado, son me, cuando voy a hablar de algo que es para mí. Tenemos you, que ese sí no cambia. Tenemos him en tercera persona o her si es en femenino. It queda igual cuando nos vayamos a referir a objetos, animales, lugares, como ya vimos. Tenemos us en plural. Tenemos you para, en ese caso es igual, no cambia ni en singular ni en plural, ya el you lo sabemos que es fijo. Y tenemos them para hablar en tercera persona de plural. Son los pronombres que vamos a utilizar, que ya vimos van ubicados después del verbo. Creo que no he hecho suficiente énfasis porque nos damos cuenta de que en español suele cambiar mucho porque lo aplicamos en ese caso con a ellos, a ellas, a nosotros. Nos los utilizamos toda una gran variedad de palabras, mientras que en inglés basta con cambiar el pronombre
de pronombre sujeto a pronombre objeto y ya la idea queda clara en ese caso. Pues bien, para practicar esto vamos a tener una actividad didáctica que se llama Who Did What. Con ella nos va a ser más que suficiente para que tengamos precisamente la aclaración en este caso. Pues bien, vamos a ir mirando, ya que tenemos la actividad didáctica cargada en pantalla, vamos a mirar algunas frases y en estas, para completarlas, lo que vamos a hacer es agregar el pronombre que corresponda. Aquí dice, he drinks coffee at breakfast. Él toma café en el desayuno. En vez de café, ¿qué podemos colocar aquí después del verbo? ¿Qué pronombre será? Está hablando de tercera persona, está hablando de singular, plural, está hablando de un objeto, una persona. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para seleccionar precisamente el pronombre que sea el más adecuado en ese caso. A medida que vayamos escogiendo la respuesta, le vamos a dar abajo en enviar y miramos si lo hicieron correctamente o no. Ahí mismo ustedes pueden ir revisando que hayan entendido el tema en cuestión y de esa manera será más fácil participar. Pues bien, la tercera sección es sobre información personal, es lo que vamos a estar viendo acá. En esa parte vamos entonces a ir observando las distintas expresiones que podemos utilizar para referirnos a lo que es precisamente cómo dar y cómo preguntar esa información. Empezamos con la parte del nombre. Podemos preguntar, what is your name? O what's your name, si viene con la contracción, así como está allí en el ejemplo. O who are you, cuando le queremos preguntar a una persona quién es. Claro que a veces suena un poquito rudo eso de who are you, ¿quién eres tú? Sí, lo entiendo que a veces suena un poco raro, pero bueno, lo podemos tener en cuenta allí para esa parte. Dependiendo la pregunta, podemos decir simplemente my name is Brian o I am Brian, dependiendo el tipo de respuesta que vayamos a dar. Igual para esta sección, si nos damos cuenta, aparece aquí abajo un enlace. En cada una vamos agregando como alguna opción para que además del ejemplo que estamos viendo en el curso, ustedes puedan mirar otras opciones que también les pueden servir para aprender a cómo expresar esta idea en inglés. Muy bien, en la siguiente tenemos lo que es la nacionalidad. Es muy raro preguntar directamente what is your nationality. Es más común decir where are you from para saber de dónde es o where do you come from para saber de dónde viene, que no siempre venimos del lugar del que somos. Y ahí podemos responder diciendo, por ejemplo, I am Colombian o I'm Colombian. En ese caso, cuando decimos I'm Colombian, puede significar tanto soy colombiano como soy colombiana, cualquiera de los dos. Ya lo dijimos que las palabras que indican características en inglés no cambian por masculino, femenino, singular, plural, no pasa nada. Si yo digo que ellos son colombianos, they are Colombian, igual. Ellas son colombianas, they are Colombian. No va a cambiar en ninguno de esos casos, así que no hay que preocuparse por esa parte. También recordar, como aparece aquí especificado, en inglés las nacionalidades siempre llevan la primera letra en mayúscula, siempre van con mayúscula inicial. Sea para hablar de idiomas o sea para hablar de algo que es de Colombia. Por ejemplo, café colombiano, Colombian Coffee. Ese Colombian va a llevar sí o sí una mayúscula al principio de la frase. Y que tengan eso presente al utilizar precisamente estas palabras. Como no es la única nacionalidad, porque bueno, aparte de colombiano hay muchas otras,
En este caso, vamos a estar viendo allí algunos ejemplos de nacionalidades. De hecho, este tema es un poquito más práctico en inglés de lo que lo puede ser en español, porque la mayoría de nacionalidades siguen como ciertas reglas que son fijas en esos casos. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse, pero sí es bueno que las podamos estudiar, repasar. Allí miramos algunas de las que de pronto puedan usar. American, que es para norteamericano o estadounidense, como lo quieran decir. Eh, Tenemos Australian para el australiano. Vamos a tener Brazilian para el que es de Brasil. Canadian si es canadiense. Japanese si es japonés. Venezuelan si es venezolano. La mayoría terminan en an, ian para los países que vemos acá. Algunos países europeos sí cambian un poquito, dependiendo de la cuestión. Si le preguntan a usted, oh, where are you from? Puede decir, I'm Colombia, I'm from Cúcuta, si quiere decir la ciudad para decir de dónde es, también lo puede especificar. Acá, para más información, tenemos un enlace a un video que ustedes pueden ver para mirar otros ejemplos de nacionalidades. También cuando hablamos de las ocupaciones, podemos decir, what is your profession or what is your occupation? Hay cosas que no son profesiones, pero que la gente la hace el día a día, como ustedes que son estudiantes, como una ama de casa. Hay varios ejemplos para esa parte. También, de una manera más informal, podemos preguntar, what do you do for a living? ¿O a qué te dedicas? Literalmente dice, ¿qué haces para vivir? Y bueno, sí, el trabajo es para eso, ¿no? Para mantenernos consiguiendo las cosas que nos tienen con vida. Podemos decir, por ejemplo, I am an accountant si soy contador, I am a baker si soy panadero, a butcher si es carnicero, a carpenter, por ejemplo, si es carpintero, a journalist si es periodista, a secretary si es secretaria. Hay muchos ejemplos y siempre algo que debemos tener y que aparece allí en el ejemplo para tener en cuenta cuando decimos la profesión, normalmente en inglés agregamos el artículo. Yo digo soy cantante, debo decir I am a singer. En inglés se dice yo soy un cantante. De esa manera lo debemos expresar para ese caso. Muy bien. Aquí tenemos también sí, un enlace. Este es un video que ustedes pueden observar si quieren ver más ejemplos de ocupaciones. Como siempre, si desean, aparte de lo que vemos aquí, mirar un poquito más otras cosas de vocabulario, también lo pueden hacer en línea o preguntar en el foro de dudas y yo voy a estar pendiente. La parte de lo que son las direcciones, en este caso, vamos a tener allí algunas diferencias porque en Colombia no lo hacemos de la misma manera. En los otros países es más común que se diga las calles por nombre, mientras que en Colombia suelen tener números. Entonces, si digo, por ejemplo, vivo en el número 126 de la avenida principal, voy a decir 126 Main Avenue. Digo el número de la casa, luego digo el nombre de la calle. Normalmente estas direcciones, esos números se leen dígito por dígito, no se lee el número completo, salvo que sea un número redondo, por así decirlo. Si vivo en el 1500 de la Main Avenue, puede ser 1500 o 1500, como dicen en Estados Unidos, aunque no está escape que vayan a escuchar 1500 Main Avenue, ¿sí? No se nos escapa de las opciones eso porque es lo más común, leer estos números dígito por dígito. Para este vocabulario sí vamos a encontrar que tenemos distintas formas de decir los nombres de calles. Van a encontrar, aunque hay muchas más, street, que es calle, avenue, que es avenida, road, que es camino o vía, neighborhood, si es, vamos a hablar del barrio, corner, si vamos a hablar de la esquina donde se cruzan las calles. Esto es muy común en calles que son por nombre, para decir estoy en la esquina de la calle principal con la calle del Roble, por decir un ejemplo. City, cuando hablamos de ciudad, si quieren hablar del lugar en el que viven. Al dar el nombre de ciudad hay dos opciones, porque en español hablamos de calles y carreras, que son diferentes. Pero carrera en este caso no lo van a encontrar traducido en un diccionario, y es que de hecho no tiene una traducción como tal,
al hablar de carrera en el sentido de una calle que va en una dirección en específico. Entonces, normalmente se puede decir street y carrera. He escuchado incluso personas al hablar en inglés que dicen calle, carrera, porque es un concepto diferente. Mientras que street se puede referir a una calle que va en cualquier sentido. En Colombia, normalmente las calles, cuando se le llama calle y no carrera, van en un sentido, mientras que las carreras van en otro. Entonces, la recomendación, pueden usar calle y carrera, pero obviamente los números los deben decir en inglés. Mucho ojo con eso. Te puedo decir, my address is 15th Street, number 423, downtown, por ponerlo ahí en esa parte. Para que ustedes vean más ejemplos de direcciones en inglés, en países de habla inglesa, aquí van a tener un enlace que donde se explican algunas cositas más al respecto. Para el número de teléfono pueden preguntar, what's your phone number? Y también el número de teléfono lo van a dar dígito por dígito. Recuerden repasar en el componente anterior. Vimos los números del 1 al 10 para que ustedes los puedan repasar en ese caso. En algunos lugares el cero, el zero, en vez de decir zero, dicen O. Pasa en algunos lugares, aunque no es tan común en inglés americano. También, si llega a ver el caso y hay números repetidos, puede que les diga double o triple. Si es no doble 5, double 5, triple 7, triple 7. Nuevamente no es tan común, pero puede haber casos de personas que lo utilicen. Al hablar de la edad, allí vamos a tener en este caso un detalle que ustedes deben recordar y es que al hablar de la edad, en español nosotros decimos que tenemos tantos años. En inglés no se usa el verbo tener o el verbo have para ese caso. Es diferente. Entonces, si yo tengo 30 años, digo I am 30 years old. O si usted tiene 16 años, digo you are 16 years old. No digo ni I have 30 years ni I have 16 years, nada de eso. También puedo decir I am 30 o you are 16. Vale decir que el years old para decir los años debe decirse completo. No puedo decir tampoco I am 30 years. No es lo correcto en inglés. O digo I am 30 years old o digo I am 30 solamente. Aquí van a tener algunos ejemplos de vocabulario también, si los quieren ver para ese caso. Recordando que si en vez de años tiene días o meses y es un bebé, también se puede usar. No que el bebé tiene 3 meses. Oh, the baby is 3 months old. El ejemplo aquí aparece. Ustedes lo pueden aplicar y precisamente va a funcionar de la misma manera. Bueno, ya habiendo visto esta sección, pasamos acá. La otra cuestión de vocabulario que vamos a observar es lo relacionado con la familia. En el caso del vocabulario de la familia, vamos a tener aquí algunos ejemplos de la familia más cercana. Este vocabulario que van a ver en esta pantalla es básicamente lo que vamos a aplicar en casi todo el vocabulario al hablar de miembros de la familia, por lo cual es muy importante recordarlo. Vamos a tener mother y father para hablar de madre y padre, daughter y son para hablar de hija e hijo, o sister y brother para hablar de hermana y hermano. Y estas mismas 6 palabras se van a repetir en varias de las otras opciones que vamos a ver. Así que tenganlas allí presentes. Tenemos wife y husband para hablar de la esposa y el esposo. Si lo quieren, también pueden utilizar parents para hablar de los padres de familia, lo que es papá y mamá. Tenemos children cuando queremos nombrar los hijos. Sé que la palabra children significa niños, pero en el sentido de la familia podemos decir they are my children para decir ellos son mis hijos. O sea, hablando de hijos e hijas combinados. Mientras que siblings puede traducir hermanos en el sentido de decir si son hermanos y hermanas tienen juntos, ¿ok? Si tiene 2 hermanos y una hermana, por ejemplo, no debe decir I have 3 brothers. Porque decir brothers significa que todos son varones. Bueno, si lo son, pues usted puede decir I have 3 brothers. Pero si tiene como en el ejemplo 2 hermanos y una hermana, puede decir I have 3 siblings para referirse a que hay hermanos y hermanas en ese caso.
También podemos utilizar ese vocabulario combinado utilizando grand, en este caso, grandmother y grandfather para el abuelo y la abuela. Mire que usamos las mismas palabras. Y granddaughter, grandson para hablar de la nieta y el nieto. También es posible utilizar grandparents y grandchildren para hablar de los abuelos y los nietos que tenga una persona. Ya podemos agregar la palabra great para hablar de bisnietos, tatarabuelos, etcétera, ya dependiendo de cuántas generaciones hacia atrás o hacia adelante vayan a saltar. En el caso de lo que son los tíos y tías, pues utilizamos aunt y uncle, la tía y el tío, niece y nephew, la sobrina y el sobrino, y la única palabra de todo este vocabulario que no tiene diferencia entre masculino y femenino es cousin, que significa tanto primo como prima. Es una excepción un poquito ahí en ese caso. Para lo que es la familia política, o sea, la familia que adquirimos por el matrimonio, pues la madre y el padre de nuestra pareja pasan a ser nuestro mother-in-law y nuestro father-in-law. El mismo vocabulario que vimos al principio, solo que le agregamos la terminación in-law. Así, con las rayitas que lleva, los guiones que las unen, así lo debemos escribir. Mientras que para los suegros, pues bueno, la nuera y el yerno, que a veces la gente se confunde con esas palabras, pasan a ser daughter-in-law y son-in-law. Mientras que los hermanos y hermanas de la pareja pasan a ser nuestros sister-in-law y nuestro brother-in-law, la cuñada y el cuñado. Miren que usamos las mismas palabras que al principio, solo que cambian un poquito. Y lo mismo cuando vayamos a hablar de la familia extendida, vamos a tener también, en ese caso, vamos a utilizar las mismas palabras de base, solo que vamos a utilizar step delante de esas palabras. Stepmother y stepfather para la madrastra y el padrastro. Stepdaughter y stepson para la hijastra y el hijastro. Vamos a tener stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. Podemos utilizar half sister o half brother cuando es medio hermano o media hermana. Esta sección, si ustedes no la quieren usar o la usan, lo digo porque algunos lo han preguntado, profe, y si yo no quiero decir que es mi padrastro, sino mi papá, no pasa nada. Así que no se preocupen por esa parte. En esta sección vamos a encontrar aquí lo que es la estructura de la familia. Vamos a tener allí una pequeña visual sobre precisamente desde el punto de vista de una persona cómo puede hablar de los miembros de la familia que estén relacionados en ese caso. Y para practicar en este caso, vamos a tener al final de la tercera sección una actividad didáctica en la cual va a haber una conversación. Ustedes deben escoger de las palabras que tienen acá a la derecha, arrastrarlas y llevarlas hacia el cuadro donde ustedes consideren que debe ir cada una de las respuestas que ustedes vayan a escuchar. Miren bien la conversación, que es en una oficina de inmigración. Le van a hacer ciertas preguntas a la persona, así que debemos completar las frases escogiendo de las palabras que tenemos aquí a la derecha, cuál va en cada caso y ahí van viendo si lo hacen correctamente o no. Bueno, ya una vez terminada esta sección, lo que es el componente formativo, vamos a mirar la evidencia. Les decía que en este caso, para cuando ya han estudiado los dos primeros componentes formativos, la recomendación es participar ya en el foro Let's Meet. Obviamente háganlo cuando ya tengan claro que leyeron el componente formativo, que entendieron todo, para que no vayan a tener problemas. Igual, vamos a aplicar en el foro Let's Meet lo que es el vocabulario de la presentación personal. Es decir, para este caso vamos a mirar justamente con el vocabulario que veíamos ahorita sobre el nombre, nacionalidad, dirección, todo esto, vamos a hacer una presentación personal. Recuerden aplicar, si saben decir precisamente, ya que vimos los verbos, decir qué actividades hacen. Si saben decir, por ejemplo, qué hobbies tienen, también lo pueden agregar en ese caso. La idea principal es que vayamos haciendo frases, que vayamos, aunque empecemos con algo sencillo, pero que sí sea producto de lo que ustedes van aprendiendo, lo van a aplicar en este caso.
Van a colocar la presentación, le dan añadir nuevo tema de debate, colocan allí el texto y participan. Allí tienen. Obviamente, si lo desean en cualquier momento, pueden participar también dejando una respuesta en la participación de algún compañero. Simplemente le dan a responder y allí pueden colocar una respuesta según ustedes lo deseen. Esa es básicamente la segunda de las 4 notas que ustedes van a tener para participar en el curso. Les recuerdo que ya más adelante vamos a tener allí un espacio en el que vamos a estar viendo las últimas evidencias y el último componente formativo a revisar. Así que espero que estén atentos para la próxima sesión y nos podamos encontrar y ver esa temática.